Maestra, ¿acaso esto es el paraíso? Con lágrimas rodando por sus mejillas curtidas por el viento helado, Nadia, una joven de 16 años nacida y criada en la tundra de -50 grados, me hizo esa pregunta. Llevo 20 años dedicada a la educación en las regiones más remotas del Ártico, pero jamás, en 2 décadas de servicio, había vivido algo semejante. Imaginen esto, 14 jóvenes, nómadas que viajan con sus manadas de renos, criados en un mundo casi virgen de la civilización moderna. Se dirigían a un intercambio cultural en Singapur, pero el destino, en la forma de un huracán titánico rugiendo en el Caribe, tenía otros planes. Su avión tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en la Ciudad de México. Desde el instante en que estos muchachos, cuyas almas eran tan puras como la nieve de su tierra, pusieron un pie en el corazón palpitante de México, una metrópoli de colores, caos y una calidez humana que derrite el hielo más antiguo, comenzó una odisea de asombro que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Nunca supimos que existía una sociedad tan avanzada, pero lo que más nos sorprendió fue que, en medio de tanta modernidad, los corazones de la gente fueran tan cálidos, me confesó Albán, un cazador de 17 años, en su lengua materna. Sus palabras, traducidas, resonaron en lo más profundo de mi ser. ¿Qué fue lo que vieron en la Ciudad de México? ¿Por qué estos jóvenes, que no conocían más hogar que la tundra infinita, llegaron a llamar a México la patria de sus almas? Soy Ana Kovalchuk y esta es la crónica de las 72 horas que presencié, un milagro tejido con los hilos de la civilización y la naturaleza, la tradición y el progreso, pero, sobre todo, del amor. Antes de empezar, si le dan me gusta a este video y se suscriben al canal, me darán la fuerza para seguir compartiendo historias que, como esta, nos recuerdan la increíble bondad del espíritu humano. ¿Qué onda, familia? Mi nombre es Ana Kovalchuk y durante los últimos 20 años, mi vida ha sido la educación de los pueblos indígenas del extremo norte de Rusia, principalmente los nenets y los evenki. Pero la experiencia que viví el verano pasado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se ha grabado en mi memoria como el recuerdo más intenso y hermoso de mi existencia. Aquel día, viajaba con un grupo de chicos verdaderamente especiales. Eran 14 en total, de entre 14 y 17 años. 8 de ellos eran nenets, de la península de Yamal, donde la vida sigue el ritmo ancestral de la migración de los renos. Los otros 6 eran evenki, de las vastas riberas de la República de Sajá. Ninguno, absolutamente ninguno de ellos, había salido jamás de su tierra natal. Nadia, de 16 años, nació en un chum, la tienda tradicional de su familia de pastores de renos, en el fin del mundo. Su universo era un lienzo de 3 colores, la nieve blanca, el cielo cristalino y los miles de renos que eran su sustento y compañía. Creció sin electricidad ni agua corriente, ajena a las comodidades que el resto del mundo da por sentadas. Albán, de 17, era el hijo de un legendario cazador evenki. Su padre rastreaba osos y águilas, mientras su madre era una afamada artesana que creaba maravillas con corteza de abedul. Su vida era el bosque, la caza, la pesca y el aprendizaje de las habilidades que su pueblo había perfeccionado durante milenios. Y luego estaba Olga, de 15 años, nacida en una diminuta aldea frente al océano Ártico. Su familia vivía de la caza tradicional de focas, y ella era una experta en sobrevivir sobre el hielo. En un lugar donde incluso en verano el termómetro rara vez supera los 10 grados, vivía en una comunión perfecta con la naturaleza. Lo que unía a estos 14 jóvenes era su desconocimiento casi total de la civilización moderna. Algunos nunca habían visto una televisión. Otros podían contar con los dedos de una mano las veces que habían visto un coche en un año. Internet, los smartphones, la simple idea de una vida con luz eléctrica. Eran conceptos tan ajenos como un planeta lejano. Nuestro viaje era parte de un programa de intercambio cultural entre el gobierno ruso y varias naciones del sudeste asiático. El plan original era visitar Singapur y Malasia. Sin embargo, sobrevolando el Atlántico, ocurrió lo inesperado. Un huracán de una violencia inusitada azotaba el Caribe, obligando al cierre de la mayoría de los aeropuertos de la región. El capitán anunció por el altavoz que nos desviaríamos al aeropuerto alternativo más seguro, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
la confusión se apoderó de los chicos. Casi nadie sabía nada sobre un lugar llamado México. ¿Es seguro? ¿Nos aceptarán allí?, preguntaban algunos entre sollozos de ansiedad. Nadie tenía respuestas. Yo misma estaba preocupada. Me aterraba pensar en el choque cultural que sufrirían estos niños, cuyas vidas enteras se habían desarrollado en el círculo polar, al encontrarse de bruces con la vibrante y compleja sociedad latinoamericana. Aterrizamos cerca de la medianoche. Lo que vimos por las ventanillas del avión desafiaba toda nuestra imaginación. Las instalaciones del aeropuerto eran una galaxia de luces que parecían haber descendido a la Tierra. ¿Estamos soñando?, me preguntó Nadia, con los ojos como platos. No puedo creer que exista un lugar tan hermoso, susurró, pegando la frente al cristal frío. En el momento en que pusimos un pie en la terminal, el mundo de los chicos se detuvo. Pero no fue por el silencio o el orden. Fue por la explosión de vida. Una ola de aire cálido y húmedo los golpeó, cargado de olores desconocidos. El sonido era un torbellino, anuncios en un español rápido y musical, el traqueteo de miles de maletas, los gritos de alegría de familias reencontrándose y, a lo lejos, como la banda sonora de un sueño, la música festiva de un mariachi que daba la bienvenida a los recién llegados. Olga, la chica del hielo, tocó con timidez el suelo pulido de la terminal. «Es el hielo más liso que he visto», murmuró, asombrada. Para ella, ese mármol brillante no era más que una forma mágica de hielo. La primera sorpresa nos esperaba en migración. A pesar de la llegada inesperada de 14 jóvenes indígenas con pasaportes inusuales, el personal no mostró ni una pizca de pánico. Al contrario, nos encontramos con una eficiencia impregnada de una calidez que nos desarmó. Al darse cuenta de que éramos un caso especial, buscaron de inmediato a un empleado que hablaba ruso. Apareció una joven llamada Sofía. Cuando supo que veníamos del Ártico, su trato se volvió aún más tierno. Vio los trajes tradicionales de los chicos y exclamó: «No manches, qué ropa tan padrísima. Qué bordados tan chidos». Les explicó que México también es un mosaico de culturas indígenas, que éramos, en cierto modo, hermanos. Intentó, con un esfuerzo conmovedor, memorizar cada uno de sus nombres. Pronunciaba con cuidado Nadia, Albán, Olga, e incluso les pedía que le enseñaran a decir hola en sus lenguas. Los chicos, al sentir que su cultura era respetada, comenzaron a relajarse. Mientras esperábamos el equipaje, Albán estaba visiblemente nervioso por su enorme mochila de piel de reno. Un maletero, un hombre robusto con un bigote poblado, notó su angustia. Se acercó, le dio una palmada en el hombro y, con una sonrisa que arrugaba sus ojos, le dijo en un español que Albán no entendió pero cuyo tono era universal: «Tú tranquilo, carnal. Ahorita sale tu equipaje, verás que sí». Y se aseguró de que fuera de los primeros en salir por la banda. El viaje en autobús desde el aeropuerto hasta el hotel fue el momento en que su concepción del mundo se hizo añicos para siempre. El autobús subió por el periférico segundo piso. Desde las ventanas, el paisaje nocturno era un espectáculo de otro universo. Un mar infinito de luces que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un océano de vida titilante que llenaba el valle. Autopistas que nunca dormían, repletas de coches como ríos de luciérnagas. A lo lejos, la silueta de edificios que parecían tocar las estrellas. Nadia tenía el rostro pegado al cristal, temblando. «¿Toda esta gente vive aquí?», preguntó con un hilo de voz. En su hogar, a veces podías caminar 50 kilómetros sin encontrar otra alma. Cuando pasamos cerca del Ángel de la Independencia, bañado en una luz dorada, Olga comenzó a cantar en voz baja. Era un canto tradicional de su pueblo, una canción de gratitud que se entona ante la belleza abrumadora. «La gente que construye palacios tan hermosos», dijo al terminar, «debe tener un alma igual de hermosa». Llegamos a nuestro hotel, enclavado en el corazón de un barrio bullicioso. La altura de los edificios, los anuncios de LED que pintaban la noche de colores neón y la multitud que todavía llenaba las calles dejaron a los chicos sin aliento. «En mi aldea», exclamó Albán, «cuando llega la noche, todo es silencio. Pero aquí la noche está tan viva como el día». En la recepción,
la legendaria calidez mexicana nos abrazó por completo. El recepcionista, al enterarse de nuestra dieta basada principalmente en carne, llamó inmediatamente a la cocina para ajustar el menú del desayuno del día siguiente. Ustedes no se preocupen, aquí están en su casa. Lo que necesiten, no más nos dicen, nos aseguró. Dentro de las habitaciones, cada objeto era una fuente de asombro. Pero fue el agua caliente lo que provocó la reacción más emotiva. Nadia abrió el grifo de la ducha y, al sentir el chorro caliente en sus manos, se quedó paralizada. Luego, comenzó a llorar. Poder usar toda el agua limpia y caliente que quiera. Es como un sueño, sollozó. Para alguien que vivía donde el agua líquida era un lujo y el calor un regalo efímero, aquello era un milagro. Esa noche, la emoción les impidió dormir. A la mañana siguiente, mucho antes del amanecer, varios ya estaban despiertos. Olga dijo que tenía hambre, así que decidimos salir a buscar algo de comer. En la recepción, nos recomendaron con entusiasmo un puesto callejero cercano que, según dijeron, servía los mejores tamales de la zona. El hombre incluso nos dibujó un mapa en una servilleta. Caminar por las calles de la Ciudad de México a las 6 de la mañana fue otra revelación. La ciudad ya hervía de actividad. El estruendo de los motores de los autobuses, el enjambre de motociclistas abriéndose paso, los ancianos practicando tai chi en un parque. En su tierra, el amanecer era un momento de silencio sagrado. Aquí, estaba impregnado del vapor caliente de la vida misma. Al llegar al puesto, el aroma del maíz, el vapor que se escapaba de una olla metálica gigante y el olor a café de olla nos envolvieron. Los chicos se sentaron, cohibidos, en unos pequeños bancos de plástico. El dueño, un hombre sonriente llamado Carlos, notó que éramos extranjeros. Aunque no hablábamos el mismo idioma, se comunicó con gestos y una amabilidad arrolladora. Sacó su teléfono y, usando una aplicación de traducción, nos preguntó de dónde éramos. Al decirle del Ártico ruso, sus ojos se abrieron de par en par. Híjole, desde bien lejos. Bienvenidos a México, güeritos, tecleó con entusiasmo. Nos recomendó los tamales oaxaqueños y el champurrado. No tengo carne de reno, bromeó a través del traductor, pero nuestros tamalitos de cerdo y pollo son lo mejor del mundo. Cuando llegó la comida, los ojos de los chicos se iluminaron. Los tamales, envueltos en hojas de plátano, humeaban. Son tan bonitos que da pena comérselos, suspiró Nadia. Al dar el primer bocado, sus rostros se transformaron. Un estallido de sabor, de especias, de una calidez que no venía del fuego sino de la propia comida, los invadió. ¡Delicioso!, exclamaban unos tras otros. Albán, con los ojos llenos de lágrimas, dijo, es muy diferente a nuestra carne, pero ¡qué rico se siente el calor en el pecho! Mientras comíamos, ocurrió el momento más conmovedor. Una familia mexicana en la mesa de al lado se dirigió a nosotros. Su ropa es muy especial, muy bonita, dijo la madre, preguntándonos de dónde veníamos. Cuando le respondí, su rostro se iluminó. ¡Guau! Bienvenidos a México, dijo, y luego, con una ternura infinita, le explicó a su hija pequeña, mira, mi amor, en el mundo vive gente de muchos lugares diferentes. La niñita se acercó a Nadia y le dijo, señorita, tu vestido es muy bonito. Nadia, sonrojada, respondió, lo hizo mi abuela. La niña la miró con admiración sincera y exclamó, tu abuela es bien chida. Al ver esa interacción, sentí un nudo en la garganta. La amabilidad de los mexicanos no era una actuación, nacía directamente del corazón. Después del desayuno, nos topamos con la hora pico matutina. El torrente de coches, los ríos de motocicletas y la multitud que entraba y salía del metro, todo se movía en un caos organizado que fascinó a los chicos. Es increíble, me dijo Olga. Hay tanta gente y tantos coches, pero nadie se pelea. Todos se respetan. Pasamos junto a un Oxxo. Los chicos se quedaron perplejos. Luego vieron otro. Y otro. Para ellos, era un cofre del tesoro. El característico sonido de la puerta al abrirse, el olor a café recién hecho.
Lo que más le sorprendió fue que en un mismo lugar se pudiera comprar comida caliente, bebidas frías, recargar el saldo del teléfono e incluso pagar servicios. «Venden sopa caliente y helado en la misma tienda», exclamó uno de ellos, maravillado. La tecnología de pago, pasando una tarjeta para que todo se cobrara en un instante, les pareció pura magia. Por la mañana, visitamos el bosque de Chapultepec. Que existiera un pulmón verde tan inmenso en medio de una ciudad tan colosal los dejó sin palabras. Pero lo que más les impactó fue la vida dentro del parque. Abuelos bailando danzón, familias enteras compartiendo un picnic, padres comprando globos a sus hijos. El calor de la familia es el mismo en todo el mundo, reflexionó Albán. Mientras descansábamos en una banca, un niño pequeño que jugaba cerca tropezó y se echó a llorar. Sin pensarlo dos veces, Olga corrió hacia él y lo ayudó a levantarse, limpiándole las rodillas con una ternura que trascendía cualquier idioma. El niño dejó de llorar y le sonrió. Su padre se acercó y, con las manos juntas, inclinó la cabeza varias veces. «Gracias, muchas gracias», repetía. Olga, tímida, respondió en su idioma: «Ayudar a quien lo necesita es lo natural». Para el almuerzo, quise llevarlos a un lugar que encapsulara la historia y la modernidad de México. Fuimos a comer al centro histórico. Los edificios coloniales conviviendo con tiendas modernas, el bullicio de la gente, los organilleros llenando el aire con su música nostálgica. Era un festín para los sentidos. Entramos en una taquería y les presenté los tacos al pastor. Ver el trompo de carne girando, el taquero cortando la carne con una destreza increíble y lanzando un trozo de piña por el aire para que cayera perfectamente en el taco, fue un espectáculo que los dejó boquiabiertos. El sabor, esa mezcla de carne adobada, cilantro, cebolla, piña y salsa picante, fue una revelación. Mientras comíamos, una anciana de la mesa contigua nos empezó a hablar. Con una mezcla de español castizo y dichos populares, nos dio la bienvenida. Al saber de dónde veníamos, dijo: «Qué bueno que vinieron. El que es de lejos es nuestro invitado de honor. En México, somos de puertas abiertas». La abuelita, que había vivido de todo, nos habló de la importancia de la hermandad entre los pueblos del mundo. Antes de irse, metió la mano en su bolso, sacó un puñado de caramelos y se los dio a los chicos. «Que se endulcen la vida, mis niños», dijo con una sonrisa desdentada. Por la tarde, fuimos a la zona del Palacio de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana. Los chicos miraban hacia arriba, con el cuello doblado, sintiéndose diminutos ante la majestuosidad de los edificios. Subir al metro fue otra experiencia monumental. Para ellos, cuyos únicos medios de transporte eran los trineos tirados por renos o las motos de nieve, ese tren naranja, subterráneo, que transportaba a miles de personas en un silencio relativo, era una proeza de la ingeniería. «Cabe tanta gente aquí dentro y se mueve tan suave», exclamó Olga, con los ojos brillantes. Lo que más les impactó fue la cultura de los asientos reservados. Vieron cómo un joven se levantaba al instante para cederle el asiento a un anciano. «Aquí la gente realmente se cuida», observó Nadia. Al anochecer, llegamos a la calle peatonal de Madero, que desemboca en el Zócalo. La multitud era tan densa que superaba cualquier cosa que pudieran haber imaginado. «Es como un río de gente», describió Albán, aferrándose a mi brazo. Y entonces, en medio de ese río humano, ocurrió el desastre. Olga, de 15 años, se soltó de mi mano por un segundo y la perdimos de vista. El pánico nos invadió. Empezamos a buscarla frenéticamente, gritando su nombre. Pasaron 30 minutos de angustia. De repente, vimos a un joven universitario que se acercaba a nosotros, llevando a Olga de la mano. Según nos contó, la había visto llorando, completamente desorientada. Aunque no hablaban el mismo idioma, usó el traductor de su celular para entender qué pasaba. Le compró un refresco para calmarla y la llevó a un puesto de policía cercano. Pero no fue solo él. Olga nos contó, entre sollozos, que en cuanto la gente se dio cuenta de que estaba perdida, un círculo de extraños se formó a su alrededor. Una señora le compró un elote para distraerla. Un hombre intentaba hacerla reír con señas. Todos le decían:
No te preocupes, Guerita, ahorita encontramos a tu gente. Los policías del Zócalo la trataron con una amabilidad paternal, le dieron un dulce y la tranquilizaron hasta que llegamos. Olga, ya a salvo con nosotros, nos dijo con lágrimas en los ojos. Tenía mucho miedo. Pero de repente, sentí como si tuviera 100 familias diferentes cuidándome. Nunca me había sentido tan asustada y tan segura al mismo tiempo. El policía, al vernos reunidos, nos sonrió y nos dio una pequeña tarjeta con números de emergencia. Aquí en México, si tienen problemas, no duden en pedir ayuda. Siempre habrá alguien dispuesto a echarles la mano. No se preocupen. Esa noche, de vuelta en el hotel, conversamos sobre el día. Todos coincidían en algo, habían sentido una calidez humana que nunca antes habían conocido. No puedo creer que gente que no nos conoce de nada se preocupe tanto por nosotros, dijo Albán, con la voz quebrada. Nadia, la joven de 16 años, me tomó de la mano. Maestra, me dijo, creo que entendíamos mal la palabra, civilización. Yo pensaba que eran edificios altos y máquinas. Pero la verdadera civilización es la bondad del corazón de las personas. Y en esta ciudad, los corazones son la tecnología más avanzada del mundo. Al día siguiente, nuestro último día, estaba previsto visitar la Torre Latinoamericana por la mañana antes de dirigirnos al aeropuerto. Durante el desayuno, sus rostros estaban sombríos. La idea de abandonar México los entristecía profundamente. La vista desde el mirador de la Torre Latinoamericana fue una experiencia que les cambió la vida. Contemplar la inmensidad del Valle de México desde esa altura alteró para siempre su percepción del mundo. Nunca supe que el mundo era tan grande, susurró uno de los chicos, con la voz temblorosa. Ver las montañas y la ciudad tan cerca. Desde lo alto, Nadia me dijo, maestra, la tundra de nuestro hogar es hermosa, con su infinita blancura. Pero esta ciudad, vista desde aquí, es igual de hermosa. He aprendido que hay muchas formas de belleza. Y que todas, de una manera u otra, son creadas por el corazón humano. Nuestra última comida fue en un restaurante tradicional del centro. Mientras comíamos, un señor mayor de una mesa cercana se acercó. Nos contó que en su juventud había sido comerciante y conocía un poco de Rusia. Que jóvenes como ustedes hayan llegado a México es cosa del destino, dijo. Al despedirse, estrechó la mano de cada uno de los chicos y les dijo, el paisaje más hermoso de México es su gente. Espero que se lleven eso en el corazón. Olga, llorando, le prometió, llevaremos el corazón de México de vuelta a nuestra tierra. Llegó la hora de partir. Al dejar el hotel, muchos lloraban desconsoladamente. Era insoportable para ellos abandonar el lugar que, por primera vez en sus vidas, les había mostrado la calidez de la civilización. En el camino al aeropuerto, grababan en sus retinas las montañas verdes y el paisaje urbano de México. Los oí susurrar en sus lenguas nativas, adiós, México. Gracias, México. Albán dijo en voz alta, volveré. Se lo prometo. Y la próxima vez, quiero conocer el mar y las montañas de Chiapas. En el aeropuerto, la amabilidad continuó hasta el último segundo. El personal de la aerolínea nos despidió con sonrisas y agitando las manos. Vuelvan pronto, amigos. Esa frase resonó en los chicos como una promesa. Mientras esperábamos para embarcar, miraban las fotos que habían tomado. Tengo que enseñarle esto a mi familia, decía Nadia. Tengo que contarles todo sobre México. Albán añadió, voy a volver. Y la próxima vez, seré yo quien le enseñe a los mexicanos sobre nuestra cultura. Cuando el avión despegó y la silueta de la ciudad se fue haciendo más pequeña, Olga se giró hacia mí. Maestra, dijo con una seriedad impropia de su edad, mi vida ha cambiado. He entendido qué es la civilización. He entendido qué es ser humano. A partir de ahora, quiero llevar el verdadero significado de la civilización a mi pueblo. No la tecnología. La civilización del corazón. A su regreso, los chicos eran diferentes. Trataban a su propia gente con una nueva amabilidad. Empezaron a valorar la conexión con el mundo exterior.
se aplicaron en sus estudios, y varios comenzaron a pedirme que les enseñara español. Sorprendentemente, empezaron a valorar aún más sus propias tradiciones. Ver en México cómo los templos antiguos y los rascacielos modernos coexistían en armonía les hizo comprender el valor de su propia cultura. Nadia se dedicó con más ahínco que nunca a aprender de su abuela las técnicas para confeccionar ropa con piel de reno. 6 meses después, llegó una noticia asombrosa. Albán había recibido una invitación de una universidad mexicana. El ensayo que escribió sobre su experiencia en México se había vuelto viral, y una organización cultural lo invitaba a un programa de intercambio. En la aldea de Nadia, ella misma había organizado un pequeño club de español, donde muchos jóvenes se reunían, fascinados por la cultura mexicana. Olga, por su parte, me aseguró que quería dedicarse al intercambio cultural internacional y estaba aprendiendo a escribir español. Un año después de aquel viaje, recibí una llamada. Una fundación cultural mexicana me contactaba para establecer un programa de intercambio regular con los pueblos indígenas del Ártico. ¿Y quiénes estaban detrás de la iniciativa? Las mismas personas que nos habían ayudado cuando estuvimos varados en su ciudad. Ahora mismo, en la península de Yamal, hay una pequeña fiebre mexicana. Los jóvenes aprenden español, investigan sobre la cultura mexicana. Esas 72 horas cambiaron por completo la vida de 14 jóvenes. Los niños que temían a la civilización descubrieron en México que la verdadera civilización es la riqueza del alma humana. Hasta el día de hoy, los chicos mantienen el contacto con la gente que conocieron en México. Los universitarios, los vendedores, los policías. Todos se han convertido en su segunda familia. El puente entre la lejana tundra y la cálida tierra mexicana se ha construido, y esos 14 chicos son sus pilares. Y aquí termina la historia de hoy. La conmovedora odisea de los niños del Ártico que descubrieron el corazón de la civilización en México y vieron sus vidas transformadas para siempre. ¿Qué les pareció? Si esta historia les movió el corazón tanto como a mí, por favor, denle me gusta, suscríbanse al canal y dejen un comentario de apoyo para estos jóvenes embajadores.